Bienvenida de nuevo a Entera. Si nunca has estado aquí, te anticipo que este es un espacio para volver a ti mismo, con calma, con claridad y con mucho amor propio. Yo soy Scarlett y hoy quiero hablarte de algo que no siempre nos permitimos: el descanso, la pausa y sobre todo el coraje de soltar. Nos enseñaron que rendirse es fracasar, que las personas fuertes no se detienen, que el mundo pertenece a quienes resisten siempre. Y en parte eso es cierto, pero depende. Depende de qué es lo que estás sosteniendo. Depende de por qué lo haces y sobre todo de si ese esfuerzo te acerca a ti o te aleja. Hay cosas por las que merece la pena resistir. Tus sueños, por ejemplo. Aquello que nace de ti y depende solo de ti. Escribir ese libro, construir un proyecto propio, reinventarte, empezar de nuevo si hace falta. Ahí sí. Ahí resistir tiene sentido. Porque cuando lo que persigues está alineado con tu esencia, insistir no es obstinación, es coherencia. Pero también hay situaciones en las que lo más inteligente no es resistir, sino soltar. Soltar relaciones que no te eligen, soltar vínculos que desgastan, soltar el rencor que te encadena al pasado, por ejemplo, o el dolor que ya no te pertenece. Cuando hay otras personas involucradas, la resistencia deja de depender solo de ti. Y ahí, a veces, insistir no es valentía, es desgaste, porque no puedes sostener sola lo que necesita ser construido entre dos. Y en esos casos, dejar ir es un acto de inteligencia emocional y también de amor propio. Quiero compartirte algo personal, como siempre. Sabes que todo lo que grabo es el resultado de algo que he vivido y que he masticado. Hubo una amistad que fue muy importante para mí. Era una persona a la que veía en raras ocasiones, pero a la que quería profundamente. Cada vez que estaba cerca del lugar donde vivía, le escribía para intentar quedar y para poder mantener así vivo ese vínculo que para mí era tan valioso. Un día volví a intentarlo, después de muchas comunicaciones en las que yo me quedaba dudando. Le escribí y me dijo que estaba fuera de la ciudad. Yo lo entendí y seguí mi día tranquilamente hasta que esa misma tarde me encontré con su prima. Y obviamente le hablé de ella porque yo le tenía muchísimo cariño. Fue entonces cuando supe que estaba a pocas cuadras de donde yo me encontraba. Y la cosa me dolió más de lo que me esperaba. Porque lo único que yo había tenido hacia ella en toda mi vida había sido cariño. Le había ayudado en todo lo que había estado en mi mano, siempre. Durante mucho tiempo intenté entender por qué. Revisé conversaciones, busqué explicaciones en cosas que le podían haber pasado a ella, que le hiciesen sentir incómoda conmigo. Me pregunté también qué había hecho mal yo. Hasta que un día simplemente decidí soltar. Solté la necesidad de entender, solté la expectativa y sobre todo solté el dolor que me causaba. Y comprendí algo importante. No todo tiene una explicación que te devuelva la paz. A veces la paz llega simplemente cuando dejas de buscarla en quien no supo cuidarte. Para mí, ahora es fácil. Y sé que no necesito respuestas para cerrar una historia. A veces basta solo con un poco de amor propio. Porque soltar no siempre significa dejar de querer. Significa empezar a quererte más a ti mismo. Y eso es lo que me pasó a mí. Y también aprendí otra cosa, que perdonar no es un regalo para quien te dio. Es un regalo para ti. Y quizá tú también has vivido algo parecido. Ese momento en el que entiendes que no todas las historias están destinadas a quedarse y que soltar también es una forma de amor propio. Llega ese instante en el que dejas de preguntarte por qué y empiezas a preguntarte para qué. ¿Para qué llegó esa persona? ¿Para qué te enseñó lo que te enseñó? ¿Para qué te mostró tus límites, tus heridas y a veces también tu capacidad de amar? Porque no todas las personas que pasan por tu vida están destinadas a acompañarte hasta el final. Yo esto lo voy entendiendo siempre más. Algunas llegan para abrirte los ojos, otras para enseñarte a poner límites y otras simplemente para recordarte el valor que tienes. Y aunque soltar duela, permanecer donde ya no hay verdad va a doler aún más. Soltar no siempre significa dejar de querer, significa dejar de insistir donde ya no hay reciprocidad. Significa elegir tu paz por encima de tu apego a esa situación o a esa persona. Significa comprender que el amor propio también implica saber cuándo retirarse, con toda la dignidad del mundo. Hay un momento en la vida en el que es buenísimo dejar de perseguir explicaciones y empezar a elegir la serenidad. Porque cuando
eso ocurre, algo dentro de ti se ordena. El ruido se apaga y tu mente empieza a descansar y el corazón y tus sentimientos se vuelven más ligeros. Entonces entiendes que no perdiste una historia o una persona o una situación, que simplemente ganaste una lección, que no te abandonaron o no te dañaron, que te redirigieron. Y a veces la vida aparta de tu camino lo que ya no está destinado a ti, ni a acompañarte para dejar espacio a lo que sí. Porque soltar no es rendirse, es confiar en que algo mejor va a llegar. Confiar en que lo que se queda es porque merece quedarse. Y en lo que se va simplemente no era para ti. Y ese día, sin darte cuenta, dejas de mirar atrás y empiezas por fin a caminar en paz. Y lo haces cuando perdonas. Perdonar a alguien es una decisión profundamente egoísta al fin y al cabo, en el mejor sentido de la palabra. Perdonas para liberarte tú, para dejar de cargar con un peso que no te corresponde, para vivir en paz. Atención, pero perdonar no significa justificar, tampoco significa olvidar. Significa dejar de sufrir por lo que ya ocurrió y no puedes cambiar. Y esto a veces lo confundimos. Creemos que resistir siempre es fortaleza y que soltar es debilidad. Pero la verdadera sabiduría está en saber distinguir cuándo insistir y cuándo dejar ir. Porque no tienes que soltar tus sueños, pero sí tienes que soltar lo que te rompe. Y déjame contarte algo que quizá te sorprenda. Existe un estudio muy conocido realizado por la psicóloga Blume Zeigarnik, en el que descubrió que las personas recuerdan mucho mejor las tareas incompletas que las terminadas. Esto es muy curioso. Este fenómeno se conoce como el efecto Zeigarnik, de hecho. Nuestra mente tiende a quedarse atrapada en lo que no se ha cerrado. Por eso nos cuesta tanto soltar. Por eso seguimos pensando en lo que pudo haber sido algo. Por eso insistimos en encontrar respuestas incluso cuando ya no las hay, no las vas a encontrar. Y no es debilidad, es biología. El cerebro busca cerrar esos ciclos para recuperar la calma. Pero aquí está lo verdaderamente revelador. No siempre necesitamos respuestas para cerrar una historia. A veces el cierre es simplemente una decisión consciente. Decidir soltar. Eso también es cerrar. Porque cuando aceptas que algo ha terminado, tu mente deja de gastar energía intentando comprenderlo. Es lo que me pasó a mí. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. ¿Sabes qué? Que recuperas la paz. Soltar no solo libera el corazón, pero también libera la mente. Hoy, en lugar de un ejercicio guiado, quiero dejarte con ejemplos un poco más concretos, situaciones cotidianas en las que soltar no es rendirse, sino elegirte a ti. ¿Qué quieres soltar? Quizá quieres soltar una relación que no te da la tranquilidad que mereces. Que sepas que cuando la sueltas sientes silencio. Un silencio limpio, sin ansiedad ni sobresaltos. Es esa paz de no tener que preguntarte constantemente si eres suficiente. O a lo mejor quieres soltar la necesidad de entender por qué alguien no supo valorarte. Al soltarla, llega el descanso mental. Es automático, vas a dejar de buscar respuestas y vas a recuperar tu energía. Y a comprender que tu valor no depende de la comprensión ajena. O a lo mejor quieres soltar el rencor hacia alguien que te hirió. Cuando dejas ir experimentas ligereza, el corazón se ablanda y vas a respirar. Vas a descubrir que perdonar no libera al otro, te va a liberar a ti. O a lo mejor quieres soltar la presión de ser perfecta. Cuando la abandonas sientes alivio. Te permites ser humana, imperfecta y real. Y paradójicamente es ahí donde florece tu autenticidad. A mí me ha costado soltarlo, por ejemplo, pero me encanta cuando alguien me hace notar un error decirle sí, porque no soy perfecta y nadie lo es. O a lo mejor quieres soltar la comparación constante con los demás. Al soltarla regresa la calma. Vuelves a tu propio ritmo y entiendes que no compites con nadie. Tu camino es único. O puede ser que quieras soltar el pasado que ya no puedes cambiar. Al soltarlo va a aparecer la libertad. Vas a dejar de vivir mirando hacia atrás y vas a comenzar a caminar ligero hacia adelante. Todo esto para decirte que, ¿qué cosa? Que soltar no es olvidar, es dejar de cargar con algo. No es renunciar a lo importante, sino liberar lo que te impide vivir con paz. Cuando sueltas lo que pesa,
algo dentro de ti se expande. Respiras mejor, piensas con claridad, duermes en calma y sonríes sin esfuerzo porque no tienes que soltar tus sueños, tienes que soltar solo lo que te rompe. Y en ese gesto silencioso, tan íntimo y a veces muy valiente, descubres algo extraordinario, que no pierdes nada cuando sueltas, te recuperas a ti. Vivimos en una sociedad que glorifica el esfuerzo constante, la productividad, la velocidad, el no parar nunca. Pero la vida no es una carrera. Y como todo ritmo, necesita pausas. Así que frena, suelta, detiénete. Si algo te duele, descansa. Si algo pesa demasiado, suéltalo. Si estás cansada, siéntate. Busca tu propio banco metafórico y contempla el paisaje. Porque a veces la carretera correcta es solo una pausa, no es moverse. No todo en la vida se conquista luchando. Algunas cosas llegan cuando dejas de perseguirlas, otras cuando decides descansar. A veces la mayor fortaleza no está en resistir, sino en saber cuándo parar, cuándo tomarte ese momento para ti. En tener coraje de decir buen viaje a lo que no se queda, por ejemplo. Y en encontrar la fuerza y la sabiduría de reconocer lo que sí merece tu energía. Así que descansa, suelta, sonríe, porque a veces la respuesta no es insistir en algo. Es sentarte en un banco y disfrutar del paisaje. Espero como siempre que este episodio haya resonado contigo. Y si piensas que le puede hacer bien a alguien, compártelo con esa persona que necesita escucharlo hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este solo episodio de Entera. Y recuerda lo que siempre te digo. Tu valor no se negocia. Y a veces lo recuperas soltando esa cosa. Te mando un abrazo muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio.